Mi propia hija me dejó bajo la lluvia y me dijo: «Hoteles existen, mamá». Nunca olvidaré aquella noche. La recuerdo cada vez que el cielo se rompe en agua y el viento me azota la cara como entonces. Llovía con furia, como si el mismo cielo quisiera lavar la vergüenza que yo sentía. Caminaba despacio por la calle empedrada, con el vestido pegado al cuerpo, los zapatos llenos de lodo y el alma más empapada que el cuerpo. Frente a mí se levantaba la casa que yo había soñado toda la vida. Alta, blanca, con balcones de hierro forjado y un portón enorme de madera que yo misma ayudé a pagar. Ladrillo a ladrillo, puntada a puntada. Cada centímetro de esas paredes había nacido del cansancio de mis manos. Pero esa noche, ese lugar que debía ser mi refugio, era una muralla. Toqué el timbre con los dedos temblando. Vi moverse las cortinas del segundo piso. Y entonces la vi, mi hija, con un abrigo de lana beige, mirando hacia abajo como si me viera por primera vez. Yo la llamé con la voz rota, sin gritar, apenas un susurro que la lluvia casi borraba. «Natalia, déjame pasar, hija. No vengo a molestar. Solo quiero esperar a que amaine el agua». Ella bajó despacio la mirada, y desde el balcón su voz cayó sobre mí, helada y cortante. «Haga el favor de irse, mamá. Hoteles existen». No gritó, no insultó, lo dijo con la calma cruel de quien no siente nada. Por un momento pensé que no había escuchado bien, que la lluvia había distorsionado sus palabras, pero no. Vi cómo daba media vuelta y desaparecía detrás de las cortinas. Quise volver a tocar el timbre. Quise gritar su nombre, pero las fuerzas se me fueron. Me apoyé en la reja, el agua escurriendo por mi cara, sin saber si eran lágrimas o lluvia. Pensé en las noches en que la arropaba cuando tenía fiebre, en los años en que cosí hasta sangrar los dedos para comprarle libros, en los amaneceres en que vendí tamales en la esquina para que no le faltara un uniforme limpio. Todo eso se me vino encima con el mismo peso del cielo. Un coche se detuvo al otro lado de la calle. Un policía joven bajó la ventanilla y me miró con preocupación. «¿Está usted bien, señora?», me preguntó. Yo solo pude asentir, aunque sabía que me veía como una mendiga. Él insistió. «¿Quiere que la lleve a algún lugar? Aquí no puede quedarse. Se va a enfermar». Yo miré la casa detrás de mí y le dije lo que me salió del alma. Ese lugar era mío. El policía frunció el ceño, como si creyera que deliraba, pero mi voz se quebró con una verdad que llevaba años guardando. Esa casa la construí con mis manos, con las mismas manos que hoy no tienen a dónde ir. No sé cuánto tiempo me quedé allí, temblando. La calle estaba vacía, solo el ruido del agua cayendo sobre las baldosas. Mi maleta vieja se empapó tanto que el cartón se deshizo. Adentro estaban las pocas cosas que me quedaban. Un rosario, una foto de cuando Natalia era niña, y una libreta donde todavía guardaba los recibos de la construcción. Los guardé como quien guarda pruebas de un amor que no se cree perdido. El policía se acercó con su paraguas y me cubrió del aguacero. «Venga, señora, no puede quedarse aquí». Pero yo no podía moverme. Sentía que si daba un paso, dejaba atrás toda mi vida. La puerta volvió a abrirse un instante. Pensé que era ella, que se había arrepentido, pero solo era el mayordomo. Me miró con lástima, con ese tipo de compasión que duele más que el desprecio. «Doña Teresa, la señorita dijo que no insista. Si necesita, puedo llamar un taxi».
No respondí. Ni siquiera lo odié. Él solo obedecía. Lo vi cerrar otra vez la puerta con cuidado, como si temiera hacer ruido, y esa fue la última vez que escuché el clic del cerrojo desde afuera. Un sonido tan pequeño, y sin embargo tan definitivo, como si se cerrara también algo dentro de mí. El policía me acompañó hasta la esquina. Quise explicarle, decirle que esa casa no era un capricho, que fue el sueño que me sostuvo toda la vida, que cada vez que Natalia dormía en una cama caliente era porque yo había pasado noches sin dormir para pagarla. Pero las palabras no salían. Me quedé muda, derrotada, mirando la luz encendida en el balcón donde mi hija seguía, quizás observándome detrás de la cortina, temerosa de que yo siguiera ahí, de que su pasado no se disolviera con la lluvia. El agente suspiró y me cubrió mejor con su chaqueta. «Vamos, doña, buscaremos un sitio donde pueda pasar la noche». Y mientras caminábamos, yo pensé que, más que la lluvia, lo que realmente me empapaba era la vergüenza ajena, el frío de haber criado a alguien que me borró del mapa de su vida. Cada paso que daba me pesaba como si arrastrara años de sacrificios mal entendidos. La casa se iba quedando atrás, enorme, brillante, intocable. Me pregunté cuántas veces la había limpiado, sin imaginar que un día me negarían su puerta. Sentí rabia, pero más que rabia, una tristeza tan honda que casi no tenía forma. Y aún así, en medio de la noche, mientras el policía me ofrecía llevarme a un albergue, una parte de mí se resistía a rendirse. No sabía que esa misma lluvia, que esa misma humillación, iba a ser el principio de algo que cambiaría todo. Pero para entender cómo llegamos aquí, hay que volver atrás, a los días en que una madre creyó que el amor podía comprarse con sacrificios. Yo no siempre fui esa mujer encorvada que la lluvia encontró en la puerta de una mansión ajena. Hubo un tiempo en que mis manos eran firmes, mis ojos veían sin lentes y mi espalda aguantaba jornadas enteras frente a la máquina de coser. Recuerdo los primeros años con Natalia como si fueran una película vieja, con los bordes quemados por la nostalgia. Éramos solo ella y yo, dos almas contra el mundo. Cuando su padre nos dejó, un hombre que prometía el cielo y apenas dejó una deuda en la tienda, yo tenía 28 años, y una niña de 4 que me miraba con esos ojos grandes, iguales a los de él, pero sin la malicia. No había tiempo para lamentar nada. El hambre no espera. Conseguí trabajo cosiendo uniformes escolares en un taller húmedo, donde las mujeres se pasaban el día tosiendo por el polvo de las telas. Ganaba poco, pero cada peso tenía destino. La leche de Natalia, su escuela, su ropa limpia. Mi vida giraba en torno a verla sonreír. A veces la llevaba al parque los domingos, y aunque solo podía comprarle un helado, ella lo compartía conmigo, sonriendo como si fuera la niña más afortunada del mundo. «Cuando sea grande, te voy a comprar una casa, mamá», me decía, y yo reía sin saber que algún día esas palabras me dolerían como una puñalada. Desde entonces, esa promesa se convirtió en mi motor, que mi hija tuviera un techo digno, que no durmiera nunca en un cuarto alquilado con goteras. Me levantaba antes del amanecer, preparaba su lonchera y salía al taller con el primer camión. Allí, entre el ruido de las máquinas, las mujeres hablábamos poco. Todas teníamos historias parecidas, hijos que alimentar y hombres que se habían ido.
pero cada puntada era un pedazo de esperanza. Guardaba monedas en una cajita de galletas, soñando con comprar una máquina propia y coser desde casa. Lo logré a los 3 años, y con eso comencé a recibir encargos del vecindario: vestidos para quinceañeras, cortinas, uniformes. Nunca me faltó trabajo porque nunca dije que no, aunque las manos se me hincharan y los ojos me ardieran de tanto hilo y aguja. Natalia crecía, y con ella mis ilusiones. Era lista, curiosa, habladora. En la escuela siempre salía en la foto con diploma en mano. Yo asistía a cada festival con la cámara prestada de la vecina, llorando entre las madres que llevaban regalos caros. A mí me bastaba verla sonreír en el escenario. Cuando terminó la preparatoria y dijo que quería estudiar Derecho, me asusté. ¿De dónde iba a sacar yo dinero para una universidad? Pero su voz tenía una determinación que me recordó a la mía cuando me quedé sola. Yo puedo hacerlo, mamá. No quiero ser costurera toda la vida. Quiero defender a la gente. Y ahí supe que no podía negarme. Vendí mi máquina de coser, la más vieja, y un pedacito de terreno que mi padre me había dejado en el pueblo. Con eso pagamos el primer semestre y la renta de un cuarto cerca del campus. Al despedirla aquel día, me abracé a ella más fuerte de lo que debía. «No olvides de dónde vienes, hija», le dije. «Eso te va a proteger». Ella sonrió. «¿Cómo voy a olvidar si tú estás en todo lo que soy?» Esa frase me acompañó años, incluso cuando ya había dejado de llamarme cada domingo. Al principio hablábamos seguido. Me contaba de sus clases, de sus exámenes, de sus amigos que tenían autos, mamá, autos de verdad. Yo escuchaba orgullosa, sin notar la distancia que comenzaba a abrirse entre nosotras. La universidad le cambió la voz, las palabras, los gestos. Empezó a corregirme cuando hablaba, a pedirme que no la visitara con la ropa del taller, a decirme que mis manos olían a jabón barato. Yo reía, pensando que era cosa de juventud. Cuando se graduó, fui la primera en llegar al acto, con un vestido que cosí yo misma y un ramo de flores que compré fiado. Al verla recibir el título, sentí que todo el sacrificio había valido la pena. «Licenciada Natalia Duarte», anunció el rector, y yo lloré como si fuera un bautizo. Después, en la foto con todos los egresados, ella me hizo pararme detrás. «Para que no se vea mi vestido viejo», dijo en voz baja. Esa fue la primera grieta, pequeña, casi invisible, pero ya era una herida. Con su primer trabajo en un despacho, Natalia empezó a ganar bien. Me prometió traerme a vivir con ella, apenas tenga algo propio. Y lo cumplió, aunque no como yo soñaba. La casa era hermosa, sí, con paredes lisas y techos altos, pero yo me sentía una extraña entre esos muebles nuevos y esas visitas elegantes que hablaban sin mirarme. Cuando los compañeros de su marido venían a cenar, me pedía que no saliera de la cocina. «No es por vergüenza, mamá, es que se van a sentir incómodos», lo decía con voz dulce, pero el veneno estaba allí. Cada vez que me lo repetía, algo en mí se encogía un poco más. Yo seguía ayudando, cocinando, cuidando las plantas, arreglando la ropa de todos. Lo hacía feliz, convencida de que el amor se demostraba sirviendo, pero ella comenzó a poner distancia. Primero me quitó el dormitorio de huéspedes y me mandó a uno más pequeño. Luego
me pidió que no usara la sala cuando ellos no estaban. Después, que no respondiera el teléfono. La casa es grande, mamá, pero necesito mi espacio, me dijo una noche, mientras yo sostenía en las manos el plato de sopa que había preparado para los dos. Desde entonces, empecé a comer sola, a escondidas, con miedo de molestar. Recuerdo una tarde en que el jardinero rompió sin querer una maceta. Yo la defendí. Le dije a Natalia que había sido yo. No sé por qué, tal vez por instinto, para evitar que ella lo despidiera. Ella me gritó delante de todos, siempre igual, metiéndose donde no la llaman. Por eso no progreso. Me quedé muda. Me dolió más su tono que las palabras. Esa noche, Maribel, la muchacha que trabajaba en la casa, me llevó un té y me dijo bajito: «No se deje, doña Teresa. Usted no merece eso». Desde entonces ella se volvió mi única confidente. Un alma buena entre tanto silencio. A veces me quedaba mirando el espejo del baño, buscando a la mujer que fui, la que soñaba con una casa llena de risas, no con un mausoleo de lujo. Pero me convencía de que todo pasaría, que era estrés, que mi hija algún día entendería. Nunca imaginé que esa indiferencia terminaría convertida en desprecio. Cuando el marido de Natalia empezó a viajar, ella se volvió más fría, más ambiciosa. Hablaba de inversiones, de propiedades, de estatus. Me decía que su apellido ya pesaba en la ciudad, que tenía que cuidar su imagen. Y yo, en mi inocencia, creía que eso también era mi logro, que el esfuerzo de una madre humilde había dado fruto, hasta que un día me pidió que firmara unos papeles solo para actualizar el registro de la casa. Me explicó que era por temas legales, para que todo estuviera en orden. Firmé sin leer, confiando en ella, porque nunca pensé que una hija pudiera hacer daño a la mujer que le dio la vida. Esa noche no dormí bien. Tuve un presentimiento, pero lo ignoré. Al día siguiente, Maribel me dijo que Natalia había llevado a un notario. No quise preguntar. Seguí mi rutina, cocinando y cosiendo, mientras el presentimiento crecía, y así siguieron los años. Yo envejeciendo en un rincón de mi propia casa, invisible, reducida a una sombra que servía el desayuno y se retiraba sin hacer ruido. A veces, cuando ella salía, caminaba por los pasillos vacíos y pasaba la mano por las paredes, recordando cómo había cosido cortinas para pagar los primeros ladrillos. Cada habitación tenía una historia. El comedor fue levantado con el dinero de un vestido de novia que hice en una semana. El balcón, con los ahorros de 3 meses de trabajo extra. Y sin embargo, ya no me pertenecían. Solo quedaba el eco de mi propia fe. Nunca imaginé que la niña que prometió comprarme una casa me negaría entrar en ella. Nunca creí que el amor pudiera volverse indiferencia tan despacio, como el agua que gotea y termina perforando la piedra. Pero la verdad es que una madre no ve las señales hasta que es demasiado tarde. Y aquella tarde, mientras veía cómo Natalia discutía por teléfono sobre inversiones y viajes, entendí por primera vez que ya no era parte de su mundo. Yo era un estorbo, un recuerdo que quería borrar. Y sin embargo, yo seguía creyendo que el amor bastaba, que si esperaba un poco más, ella volvería a mirarme como antes. No sabía entonces que el amor de una madre no siempre es suficiente para salvar a una hija de su propia soberbia, ni que la firma que puse en aquellos papeles sería el principio de mi desgracia. Pero eso lo supe después, cuando el cariño se convirtió en desalojo y la casa de mis sueños
se volvió la prisión de mi vergüenza. No sé en qué momento exacto mi casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un museo donde yo era una pieza que nadie quería mirar. Tal vez empezó el día en que Natalia decidió remodelar todo. Dijo que quería modernizar la casa, que el estilo antiguo la hacía ver barata. Yo traté de participar, de opinar, de sugerir los colores cálidos que siempre soñé, pero me detuvo con una sonrisa forzada. «Mamá, tú no entiendes de diseño». Desde entonces supe que no habría más lugar para mis recuerdos. Tiró las cortinas que yo había cosido, vendió los muebles de madera que mi difunto padre había hecho con sus manos y llenó los cuartos con cosas frías, de vidrio y metal, como si quisiera borrar cualquier rastro del pasado. Cada cambio me dolía como si arrancara un pedazo de mi historia. Yo seguía ayudando, aunque ya no me lo pedían. Limpiaba las ventanas, cuidaba las plantas del jardín, cocinaba los guisos que ella amaba de niña, pero casi nunca los probaba. «Es muy grasoso, mamá. Ahora comemos saludable». Guardaba mi plato para después. Lo comía sola en la cocina, de pie, para no sentir que ocupaba espacio. Una tarde, mientras planchaba una blusa de seda que me daba miedo tocar, escuché su voz en el altavoz del teléfono. Hablaba con una amiga. «Es que mi mamá vive conmigo. Ya sabes, no puedo dejarla sola. Y bueno, a veces me avergüenza un poco. No combina con mi estilo de vida». Esas palabras se me clavaron más hondo que cualquier insulto. No combinaba. Así me describía mi hija. Un mueble viejo que no hacía juego con su decoración nueva. Después de esa llamada, algo cambió entre nosotras. Comenzó a dejarme notas en lugar de hablarme. «No uses mi baño. No entres al despacho. No toques la cafetera». Y un día me pidió que ya no usara la lavadora, porque la humedad de tu ropa deja olor. Sentí vergüenza, aunque sabía que era absurdo. Empecé a lavar a mano, como cuando era joven, pero ahora el cuerpo no respondía igual. Me dolían los brazos, las rodillas, la espalda. Maribel, la empleada, me veía desde la puerta con tristeza. «Déjeme ayudarla, doña Teresa», me decía. «No, hijita, si me ve Natalia, te va a regañar». Ella bajaba la cabeza, resignada. Era buena, muy buena. En secreto, me guardaba pedacitos de pan o fruta, cuando Natalia no estaba, y me preguntaba si necesitaba algo. «Solo compañía, hija», le decía, y ella se quedaba un ratito conmigo, contándome sus planes de ahorrar para estudiar enfermería. Era la única voz amable en esa casa cada vez más silenciosa. El día de mi cumpleaños, pensé que tal vez las cosas cambiarían. Me levanté temprano, preparé café, me puse el vestido celeste que tanto le gustaba a Natalia cuando era niña. Puse flores en un florero y esperé. Pasó la mañana, el mediodía, la tarde, y nadie me dijo nada. Cuando al fin llegó, ya anochecía. Entró apurada, hablando por teléfono. «Sí, llego al restaurante en 20 minutos. Mi mamá está bien, gracias. Te cuento mañana». Ni una mirada, ni un abrazo. Le pregunté si quería cenar en casa, que había preparado mole, su favorito. Me respondió sin mirarme. «No puedo. Tengo una cena importante. Cosas del trabajo». Me quedé de pie en la cocina, con las velas encendidas y el pastel que Maribel había horneado a escondidas. Ella, con la voz temblorosa, me dijo: «No se ponga triste, doña Teresa. Yo le canto si quiere». Y me cantó las mañanitas. Ella sola, mientras yo soplaba las velas tratando de no llorar. Fue
el cumpleaños más silencioso de mi vida. Poco después, Natalia empezó a viajar más seguido. Me dejaba dinero sobre la mesa, como si fuera una deuda, y me decía que no necesitaba cocinar porque el personal del servicio se encargaría. Pero yo seguía preparando su comida. Era una costumbre imposible de matar. Cuando regresaba, apenas me saludaba. Me daba un beso en la mejilla sin mirarme y decía: «Ay, mamá, huele a cocina, deberías cuidarte más». Esa frase se repetía como un eco en mi cabeza. Deberías cuidarte más. ¿De qué? De ser su madre. Un día, Maribel me contó que Natalia había hablado con un abogado. Dice que quiere poner la casa a su nombre completo. Me susurró, preocupada. Sentí un escalofrío. ¿No está ya a su nombre?, pregunté ingenua. Dice que no, que falta una firma suya, doña Teresa. Recordé aquellos papeles que firmé sin leer, los mismos que me presentó con tanta prisa. Me quedé quieta. El corazón me latía en los oídos. No quise pensar mal, pero algo dentro de mí se quebró. Esa noche no dormí. Al día siguiente la enfrenté. Natalia, hija, ¿por qué esos papeles? ¿Qué estás haciendo con la casa? Me miró molesta, como si yo fuera una intrusa. Nada, mamá. Es un trámite. No te preocupes por cosas que no entiendes, insistí. Solo quiero saber si la casa sigue siendo de las dos. Su respuesta fue como un portazo en el alma. Esta casa es mía, mamá. Tú me la diste. ¿Recuerdas? Firmaste. No hagas escenas. Sentí un vacío enorme. No discutí más. Me fui a mi cuarto, ese cuartito oscuro junto al garaje, donde solo entraba la luz cuando la puerta quedaba entreabierta. Me senté en la cama y lloré en silencio, porque no quería que Maribel me oyera. Pasaron semanas así, en un silencio pesado. Natalia cada vez hablaba menos conmigo. A veces la escuchaba por teléfono decir que estaba harta, que quería su libertad, hasta que una mañana, sin previo aviso, llegó un camión de mudanza. Yo pensé que se mudarían a otra ciudad, pero era para sacar mis cosas. «¿Qué es esto?», le pregunté confundida. «Te conseguí un departamento, mamá», dijo ella sin mirarme. «Cerca del centro, para que tengas tu espacio». «¿Mi espacio o tu tranquilidad?», le respondí sin alzar la voz. Me ignoró. «Maribel te ayudará a empacar». Me negué. Le dije que no me iría, que esa casa era mía tanto como suya. Fue entonces cuando su paciencia se agotó. «Mamá, no empieces. No quiero discutir. Necesito vivir sin sentirme culpable todo el tiempo». «¿Culpable de qué?», le pregunté. «De tenerte aquí, de oler a pobreza en mi casa, de ser la mujer que cuida a su madre mientras todos viajan y progresan. De eso tengo culpa». Se me heló la sangre. No supe si gritar o quedarme muda. Solo pude decirle: «Yo no te pedí que me cuidarás, te pedí que me respetaras». Pero ella ya se había dado media vuelta. Maribel lloraba mientras guardaba mis cosas. «No se vaya, doña Teresa. Esto no está bien». «No tengo elección, hija», le dije. Ella ya decidió. Cuando terminé de empacar, Natalia me entregó un sobre con dinero. «Tómalo, para el hotel. Mañana veo lo del departamento». No lo quise, pero me lo dejó sobre la mesa y se fue. Esa noche me quedé sola, con la casa vacía, el eco de mis pasos sonando en los pasillos. Dormí mal, soñando con la voz de mi hija pequeña, aquella que prometía cuidarme siempre. Al amanecer,
salí con mi maleta vieja. El cielo estaba gris. Quise despedirme de Maribel, pero Natalia no se lo permitió. «No se meta, que no es asunto suyo», le gritó. Ella solo me miró desde la ventana, con los ojos rojos. Caminé hasta la parada del autobús sin saber a dónde ir. Me senté en la banqueta y esperé, pero el camión nunca llegó. Fue entonces cuando empezó a llover. Al principio despacio, como una advertencia, luego con fuerza. Pensé en volver, pedirle que me dejara pasar hasta que escampara. Y así lo hice, convencida de que en el fondo seguía siendo mi hija. Regresé empapada, con el corazón latiendo a un ritmo extraño. Toqué el timbre, esperé. Vi su silueta detrás de la ventana. «Natalia, solo quiero entrar un momento. Está lloviendo». El silencio duró segundos eternos, y luego su voz, esa voz que antes me arrullaba con dulzura, cayó sobre mí como un castigo. «Haga el favor de irse, mamá. Hoteles existen». Me quedé inmóvil. No supe si reír o llorar. «Hoteles existen». Esa fue su respuesta al amor de toda una vida. En ese instante, el mundo que yo había construido se derrumbó. El agua me calaba los huesos, pero el frío verdadero venía de dentro. La miré una vez más, esperando que cambiara de opinión. No lo hizo. Cerró la cortina y desapareció. Sentí que algo en mí moría, pero también que algo nacía. Una certeza silenciosa de que había llegado al final de una etapa. A mi alrededor, la calle se inundaba. Las luces de los autos se reflejaban en los charcos, y ahí, de pie frente a esa puerta cerrada, entendí que el amor no siempre vuelve, que hay hijos que se pierden aunque sigan vivos, y que a veces una madre tiene que tocar fondo para recuperar su propia dignidad. A lo lejos escuché el silbato de un policía. Me acerqué sin saber por qué, temblando. Él me miró con compasión, como si entendiera más de lo que decía. «¿Necesita ayuda, señora?», preguntó. Yo solo pude responder: «Necesito descansar, pero ya no tengo casa». Él me ofreció su abrigo y me llevó a resguardarme bajo un toldo. Desde allí, vi por última vez la luz del balcón apagarse. Era el fin de una vida y el comienzo de otra, aunque yo aún no lo supiera. Esa fue la noche en que dejé de ser la madre de Natalia y volví a ser Teresa, la mujer que había sobrevivido a todo, menos al desprecio de su propia hija. Esa noche la recuerdo como un sueño que se vuelve pesadilla y no termina nunca. El policía me llevó al puesto más cercano. Apenas hablábamos. Solo se oía el golpe de la lluvia contra el techo de lámina. Yo tiritaba, no tanto por el frío como por la vergüenza. En toda mi vida nunca había sentido tanta vergüenza de existir. Me ofrecieron un vaso de agua caliente y una cobija. La tomé con las manos entumecidas y me quedé allí, en silencio, viendo el reflejo de mi cara en el vidrio empañado de la ventana. No me reconocí. Esa mujer arrugada, con el cabello pegado a la frente y los labios morados, no podía ser la misma que un día soñó con una casa llena de risas. «¿Tiene a dónde ir?», me preguntó el agente, un muchacho que no debía tener ni 30 años. Negué con la cabeza. «Podemos llevarla a un albergue municipal. Está aquí cerca». Acepté sin pensar. No me importaba el lugar. Solo quería dejar de sentir que estorbaba al mundo. El albergue era una construcción vieja de paredes húmedas,
con olor a jabón y cansancio. Había mujeres durmiendo en catres, hombres callados, niños abrazados a sus madres. Me asignaron una cama junto a una ventana rota por donde entraba el aire. No podía dormir. Escuchaba los ronquidos, los suspiros, los murmullos de la noche. Pensaba en Natalia, preguntándome si dormía tranquila, si la lluvia la despertaba, si en algún rincón de su conciencia quedaba un poco de remordimiento. Pero en el fondo, sabía la respuesta. Para ella, yo era un problema resuelto, un estorbo del que por fin se había librado. Al amanecer, me acerqué al pequeño comedor, donde daban café y pan duro. Me senté en una esquina y vi a las demás mujeres. Una que había sido enfermera, y su familia la olvidó. Otra que escapó de un marido violento. Otra que apenas recordaba su nombre. Cada una tenía su historia, y, sin embargo, todas compartíamos el mismo gesto. Esa mirada perdida de quien alguna vez tuvo un hogar, y ya no. Una voluntaria me preguntó mi nombre. Teresa Duarte, respondí. Lo dije despacio, saboreando las letras, como si al pronunciarlo me asegurara de seguir existiendo. Pasé 3 días allí, 3 días eternos. Nadie vino a buscarme, nadie llamó. Pensé en volver a tocar la puerta de la casa, pero algo me lo impedía. Tal vez el orgullo, tal vez el miedo a escuchar de nuevo aquella frase: «Hoteles existen». En la noche, una de las mujeres me prestó un celular para que llamara a alguien. No supe a quién. No tenía a nadie más. Marcaba números al azar en mi memoria y todos me llevaban al pasado. La panadera del barrio antiguo, una vecina que ya no vivía allí, una amiga de juventud que quizás ni me recordaba. Me rendí. El cuarto día decidí salir a caminar. El sol había vuelto, pero no calentaba. Llevaba la misma ropa húmeda, una bolsa con pocas cosas y los zapatos llenos de barro. Caminé por calles que no conocía, buscando un banco donde sentarme, un rostro conocido, una señal. En una esquina, frente a una cafetería, vi un cartel que decía: «Se necesitan costureras». El corazón me dio un brinco. Entré sin pensarlo. El dueño, un hombre mayor, me miró con recelo. «¿Sabe coser?», me preguntó. Sonreí con timidez. 50 años de costura, señor. Me dejó probar con una blusa rota. La arreglé en 10 minutos. «Está bien, venga mañana». No podía creerlo. Tenía trabajo, aunque fuera por día. Sentí una chispa de vida en el pecho. Esa tarde, el mismo policía que me había ayudado me encontró sentada en una banca con mi bolsita de hilo. «Doña Teresa, ¿cómo está?». Le conté que iba a trabajar. «Qué bueno. Si necesita algo, paso por aquí seguido». Lo miré agradecida. Su gesto simple me devolvió algo de fe en la gente. Pensé que a veces la compasión de un extraño vale más que el cariño de un hijo. Esa noche, dormí en un cuartito que alquilaban por horas a mujeres solas. La cama era dura, el techo goteaba, pero era un techo. Lloré en silencio, no por tristeza, sino por alivio. Había sobrevivido. Me repetía esa palabra: sobreviví. Cada día me levantaba antes del amanecer, iba al taller, cosía hasta que las manos se entumecían, comía pan y café, y regresaba al cuarto a dormir. Nadie me hablaba, nadie me esperaba, pero al menos estaba viva. Pasaron semanas así. El cuerpo se acostumbró a la rutina,
pero el corazón seguía abierto, herido. Una tarde, al volver del trabajo, encontré al policía esperándome en la puerta del cuartito. Vine a saludarla, doña Teresa, y a decirle algo. Me entregó un sobre. Esto lo dejó una muchacha en la estación. Dijo que era para usted. Abrí el sobre con miedo. Adentro había una carta escrita con letra temblorosa. Doña Teresa, soy Maribel. No sé si le llega esto, pero tenía que buscarla. Después de que usted se fue, todo cambió en la casa. La señora Natalia la mandó pintar entera, quitó sus cosas y dijo que ya no habláramos de usted. Pero un día el jardinero me contó que había visto unos papeles en su escritorio, y en ellos su nombre aparecía como dueña de la propiedad. No sé qué significa, pero guardé esto. En el sobre venía una copia borrosa de un documento de propiedad, con mi nombre, mi firma y la fecha de hace muchos años. Me temblaron las manos. Le pedí al policía que me acompañara a un lugar donde pudieran explicarme qué era eso. Fuimos al registro de la propiedad. Allí, una mujer de cabello blanco revisó el papel, tecleó algo en la computadora y me miró sorprendida. Señora, esta propiedad sigue registrada a su nombre. Nadie la ha transferido oficialmente. Sentí que el suelo se movía. ¿Cómo dice? Sí, la casa sigue siendo suya. Nadie hizo la escritura nueva. Alguien intentó modificarla, pero el trámite no se completó. Me faltó el aire. Todo ese tiempo, la casa que me negaba refugio seguía siendo mía. Salí del edificio temblando. El policía me miró con respeto. ¿Entonces la casa es suya? Asentí, sin poder hablar. Doña Teresa tiene que hacer algo. Esto no está bien. No supe qué hacer. No entendía de leyes, de papeles, de procesos. Solo sabía coser. Pero dentro de mí nació una fuerza nueva. Esa misma noche recé como no lo hacía hacía años, agradeciendo no por justicia, sino por haber resistido. Porque si la verdad estaba saliendo a la luz, era porque la vida todavía tenía un propósito para mí. Volví al taller al día siguiente, con el documento guardado dentro de mi blusa, como si fuera un amuleto. Mientras cosía, pensaba en todo lo que ese papel significaba. Mi trabajo, mis años, mis lágrimas, cada peso invertido, cada puntada que levantó esas paredes. No era solo una casa, era mi vida entera convertida en ladrillos. Y ahora, el destino me la devolvía. Esa noche no pude dormir. Pensaba en ir a reclamarla, pero algo me detenía. El miedo, quizá. El miedo a verla de nuevo, a mirarla a los ojos y encontrar solo desprecio. Pero también había algo más. Una calma extraña, la sensación de que el tiempo se estaba alineando para mostrar la verdad. No necesitaba venganza. Quería dignidad. Quería poder volver a dormir bajo mi propio techo sin pedir permiso. El policía, que ya se había convertido en mi ángel de paso, me ayudó a conseguir una cita en la delegación para revisar los papeles. Me dijo: «No se preocupe, doña, la justicia a veces tarda, pero llega». Yo sonreí. Tenía razón. Tantos años de callar, de aguantar, de creer que el amor lo justificaba todo, y ahora era el silencio el que empezaba a hablar por mí. Cuando salí de la oficina con la confirmación en la mano, el sol brillaba de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí calor en la piel.
Caminé despacio hacia la plaza, compré un pan dulce y me senté a comerlo sin prisa. Cerré los ojos y me prometí a mí misma que, pasara lo que pasara, no volvería a rogar amor donde no lo había. Esa promesa fue mi renacimiento. No sabía que lo peor aún estaba por venir, pero tampoco imaginaba la fuerza que había recuperado. A veces, para volver a levantarse, hay que perderlo todo, incluso el miedo. Y yo ya no tenía miedo de nada. Cuando por fin pude sentarme frente al abogado, sentí que todo lo que había sido mi vida, cada hilo medio gastado, cada recibo doblado, cada noche en vela, venía conmigo en el bolsillo de la blusa, como un peso que no quería soltar. Lo abracé con las manos temblorosas y se me pasó por la cabeza la extraña idea de que los papeles no son nada sin la memoria que los sostiene, pero que a veces la memoria necesita un papel para hacerse escuchar. Y fue así, con esa mezcla de miedo y de esperanza, que le puse la carpeta sobre la mesa y le dije: «Usted dirá, doctor, yo no sé de leyes, sé coser, sé vivir, pero esto es mío, y no sé cómo defenderlo». Él me miró con calma y me pidió que le contara todo, desde el principio, desde cuando vendí el terreno del padre para pagar la matrícula, desde la máquina de coser que cambié por libros, y yo hablé despacio, porque las palabras dolían como las puntadas en las manos. Conté cómo construimos aquella casa ladrillo a ladrillo con mis manos y con las pocas monedas que sobraban, cómo Natalia llegó a la universidad y cómo yo después fui desplazada a un cuarto sin ventanas. Y mientras le hablaba, el abogado intercambiaba hojas, abría carpetas, hacía llamadas discretas y tomaba notas con esa seriedad que da la costumbre de pelear contra injusticias que parecen pequeñas, legales, invisibles. Y cuando terminé, cerré los ojos un instante y le agradecí por escucharme, como si escuchar fuera ya por sí mismo una justicia. Entonces el hombre me explicó con palabras que trataban de ser simples, que lo primero era comprobar la cadena de títulos, que a pesar de todo lo escrito y dicho, las escrituras originales que yo tenía en esa libreta amarillenta que guardaba en el cajón eran la prueba más poderosa. Y, al decir prueba, sentí que el aire se volvía denso en la habitación, porque no era solo un terreno ni una casa, era la vida que alguien quería borrar con silencio y con papeles trampeados. Y él me aseguró que si mi firma estaba en los registros públicos y no había transferencia legalmente válida, entonces la propiedad seguía siendo mía. Me explicó también, con paciencia, que a veces las apariencias engañan y que los que tienen poder confunden su prisa con derecho, que hay quienes creen que con ordenar una limpieza pueden también ordenar la memoria de una madre, y que la ley, aunque lenta, puede poner nombres en su sitio, si uno tiene el valor de exigirlo. Salí del despacho con las piernas bambas y un montón de pasos por delante. Fui directo al registro. Me senté en una sala donde el aire olía a papel y tinta, y dejé que la funcionaria revisara con sus lentes arrugadas las hojas que yo le ofrecía como si fueran reliquias. Y cuando dijo en voz baja que mis documentos coincidían con el registro y que la casona seguía a mi nombre, sentí un vértigo, que no era solo sorpresa, sino una mezcla rara de alivio y de rabia contenida. Rabia por lo que me habían tratado de arrebatar con silencio y con imposiciones. Alivio
porque la verdad, a veces escondida bajo la prisa del poderoso, todavía estaba ahí, intacta, y esa constatación me dio fuerzas para pensar con claridad por primera vez desde la lluvia, aquella noche en el portón. Volví a ver la casa en mi mente, los azulejos que puse con esfuerzo, la cocina que heredó el olor de mis sopas, y me pregunté cómo eran capaces aquellos que se sentaban en la terraza a mirar la ciudad con arrogancia, de creer que podían borrar la historia con una cortina nueva. Entonces llamé al abogado y le pedí que me acompañara, porque entendí que ya no bastaba con la verdad en un papel. Necesitábamos herramientas, testigos y el soporte de la ley para que esa verdad tomara fuerza en la calle ante la gente y no quedara reducida a un dato en una ventanilla. Empecé a juntar pruebas como quien recompone un rompecabezas de toda una vida. Recibos de pagos de materiales, fotografías donde aparezco joven junto a una fundamentación de obra, mensajes antiguos que confirmaban acuerdos, y sobre todo, la memoria de gente que todavía me recordaba como la costurera del barrio, la madre que cosía y prestaba, la mujer que había hecho posible aquella casa. Hablé con la vecina mayor que aún guardaba el ticket de compra de unos ladrillos, con el señor de la ferretería que recordaba mis nombres entre las cuentas, con Maribel que, con voz temblorosa, me ofreció la lista de fechas en las que había visto a Natalia haciendo llamadas incómodas y notando movimientos extraños en la casa. Y cada testimonio era una puntada más que cerraba la herida vieja del abandono. El abogado los fue anotando y con cada documento en su carpeta sentí que algo se rearrangaba dentro de mí. La vergüenza perdía terreno frente a la dignidad, porque entender la ley no es tan distinto a entender una máquina de coser. Hay que saber qué hilo va con qué aguja, para que no se rompa la tela. Mientras acumulábamos papeles, la noticia de que yo estaba reclamando lo que era mío empezó a moverse con la discreción de quienes creen que las grandes verdades siempre salen a la luz. Y fue Maribel la que, con temor y compasión, me dijo: «Doña, la señora está nerviosa, anda preguntando por usted, por sus papeles». Y en ese momento, una mezcla de miedo y resolución volvió a sacudirme. Miedo, porque no sabía cómo reaccionaría Natalia ante la posibilidad de perder su apariencia de control, y resolución, porque por primera vez no quería negociar mi dignidad por la paz de una comida fría. Llamé a la única persona que sentía cercana entre los vecinos honestos, al señor Josué del mercado, que tantas veces me dio trabajo cuando faltó, y le pedí que me acompañara el día que fuéramos a la casa a pedir una explicación, no para pelear ni para escandalizar, sino para que hubiera testigos de una verdad que no quería que se transformara en versión suya. Él vino, con los ojos rojos y la sencillez de quien mira a los otros desde la ternura, y al entrar a la calle de la mansión sentí el olor a césped recién regado y a pintura nueva. Ese olor que parecía querer cubrir el pasado a brochazos, pero yo llevaba en la cartera la carpeta con las pruebas y la frente alta de quien ya no pide permiso para existir. Cuando toqué el timbre y la voz del mayordomo respondió con esa mezcla de sorpresa y distancia, le pedí hablar con la señorita, y al cabo de unos minutos me encontré en el hall, frente a las escaleras que tantas veces subí para llevar una colcha, y Natalia apareció, impecable,
su abrazo preparado de antemano para la cámara de la imagen que quería proyectar. Pero su rostro, al reconocerme, tuvo una sombra que no supo disimular. Antes de que pudiera decir palabra, el abogado presentó una copia certificada del registro y explicó con voz calma que la propiedad estaba a nombre de mi persona y que cualquier intento de transferirla sin mi consentimiento carecía de validez. Y en ese instante, la conversación que pensé sería íntima y desgarrada se volvió un acto público, porque la verdad, cuando se pronuncia con fundamentos, siempre acaba por ser compartida. Natalia se sonrojó primero, luego se puso altiva, y me espetó que yo no entendía las nuevas realidades, que la casa ya no era útil para mi bienestar conforme a sus criterios, que ella solo quería arreglar papeles para evitar problemas futuros, y su justificativo sonó a quien busca un espejo que le conforte su conciencia. La vi ahí, con la máscara de quien pretende ser la víctima del orden, y en el silencio sentí el peso de los años y la bajeza de ese silencio convertido en complicidad con la injusticia. No quería escándalo, por eso pedí que las cosas se hicieran por derecho, pero cuando el mayordomo intentó cerrar la puerta, me adelanté con documentos en la mano y la voz firme, porque ya no temía las palabras. Expliqué que yo no buscaba venganza, sino lo mío, que la justicia consiste en reconocer nombres, y que si ella tenía pruebas de que había cambiado la escritura, debía mostrarlas, porque yo no había autorizado nada. Hubo un momento en que la cólera salió en ella como un torrente, y la casa entera se llenó de voces, la suya acusando, la mía defendiendo, la del abogado repitiendo la ley, y afuera, sin que ninguno lo supiéramos, se empezaron a reunir vecinos, curiosos y algún periodista local avisado por Maribel, y la escena que se desarrolló pareció una extraña mezcla entre un juicio privado y una inevitable exposición pública. Al final, tras revisar los papeles, el notario que ella había consultado admitió que faltaban firmas que validaran la transferencia, que lo que se había intentado era una simulación administrativa y que la única manera legalmente impecable de determinar la titularidad era respetar lo que los registros oficiales decían. La justicia, lenta y certera, se estaba alineando con la verdad que yo había guardado durante años bajo la almohada de mi memoria, y su indignación se fue convirtiendo poco a poco en una cara pálida que buscaba excusas. No puedo negar el temblor de alegría que me recorrió, porque al escuchar el veredicto provisional de quienes entienden de papeles, supe que no estaba sola. La gente que antes me había ignorado empezó a mirarme con otra luz, con la claridad de quien ve que la injusticia ha sido desenmascarada. Después de aquella confrontación, hubo días de trámites, de llamadas, de firmas en oficinas que olían a café y a tinta, pero cada paso lo di con la tranquilidad de quien ha reclamado su nombre y lo ha recuperado. Me acompañaron Maribel, Josué y el abogado, y también llegaron personas del barrio que un día recibieron mi ayuda y que hoy traían su testimonio en la mano, listas para dar fe de que yo había sido la que trabajó, pagó, cuidó y construyó, y cuando en la delegación entregué las copias que pedían, sentí que algo más que la casa volvía a mí, la dignidad que quisiera
me arrebataron al dejarme bajo la lluvia. No se trató de un triunfo de vanidad. Se trató de reparar una verdad que se había intentado borrar. Sin embargo, mientras la ley caminaba de mi lado y la gente empezaba a preguntar con otros ojos, yo no dejé que la rabia me consumiera. Supe desde el primer día que la justicia que busca humillar no cura, y que lo que yo deseaba era poder entrar a mi casa, sin que el corazón se volviera un puño cerrando y abriendo al mismo tiempo. Por eso, decidí que cuando la puerta finalmente fuese mía otra vez, no la abriría para la venganza, sino para la reparación. Primero, para mí, para curar el cansancio de los años, y luego, para quienes, como yo, alguna vez tuvieron que dormir bajo la lluvia, con la esperanza de que alguien, en algún momento, escuchara la verdad. Así me preparé, con papeles, con testimonios, con el apoyo de quienes llamaban doña con respeto y no con pena, y con una nueva claridad que se parecía a la promesa de volver a coser sin tener que esconder las manos. Cuando llegó el día de la audiencia, amaneció con un cielo tan limpio que me pareció una burla. Caminé hasta el edificio municipal, con el mismo temblor que tenía el día que llevé a mi hija a su primer día de clases. En la mano, los papeles doblados y en el pecho, una calma que no era ausencia de miedo, sino la certeza de haber hecho lo correcto. El abogado me acompañaba en silencio. Al entrar, me recibió el murmullo de la gente y la luz dura de los ventanales. Al fondo estaba ella, Natalia, mi hija, con su traje caro y sus labios tensos. Por un instante pensé que iba a saludarme, que me diría mamá, como antes, pero solo asintió con la cabeza, con ese gesto breve que usan los desconocidos. El funcionario leyó los documentos con voz monótona. Cada palabra sonaba como una campanada. Nombres, fechas, firmas. Escuché mi nombre repetido varias veces, Teresa Duarte, propietaria legítima, y sentí que la sala se me desdibujaba. Natalia trató de interrumpir. Hablaba de malentendidos, de errores administrativos, pero el notario fue claro. La escritura nunca cambió de manos. La casa seguía a mi nombre. Cuando escuché la frase final, el inmueble pertenece legalmente a la señora Teresa Duarte, mis ojos se nublaron. No lloré por victoria, lloré porque al fin alguien, frente al mundo, había dicho la verdad. Natalia se levantó abruptamente, como si la silla la quemara. No puede ser. Ella no entiende lo que firma. Está confundida, gritó. Su voz rebotó en las paredes y me dolió más que el grito en sí. Quise responder, pero el abogado me tocó el brazo. «Espere su momento», susurró, y esperé. Cuando el silencio volvió, pedí la palabra. Me levanté despacio, sintiendo los años en las rodillas, y hablé sin papel, sin abogado, sin miedo. No vine a pelear, vine a decir la verdad. Esa casa la levanté con mis manos, no con dinero. Cada pared tiene mi sudor, cada ladrillo mi esperanza. Si mi hija cree que esto es una guerra, se equivoca. Yo no busco venganza, busco paz. La gente guardó silencio. Hasta el aire pareció detenerse. Al salir, había periodistas en la puerta. No sé quién los llamó. Quizá Maribel, quizá alguien del registro. Me preguntaron si era cierto que mi hija me había echado. Yo no respondí, solo dije: el amor no se reclama con micrófonos, se demuestra con hechos. Y seguí caminando.
Detrás de mí, Natalia hablaba por teléfono, desesperada, diciendo que todo era un error. No la odiaba. En ese momento ya no podía odiar. Lo que sentía era una pena tan honda que ni las palabras alcanzaban. Esa misma tarde, la policía acompañó el trámite para devolverme la posesión de la casa. El mismo joven que me encontró aquella noche bajo la lluvia estaba allí. Me reconoció y sonrió con respeto. Doña Teresa. Al fin volvió el agua a su cauce, me dijo. Caminé tras él hasta la reja. El portón, el mismo que había cerrado en mi cara, se abrió sin resistencia. Crucé el umbral despacio, con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. El aire olía igual, a tierra mojada, a jazmín. Maribel estaba esperándome. Corrió a abrazarme. Le dije que la verdad siempre encuentra su camino. Lloró. Entré al salón. Todo estaba igual y distinto. Las paredes brillaban, pero la casa se sentía vacía, como si la ausencia hubiera dejado grietas invisibles. Me acerqué al balcón donde Natalia se asomó aquella noche. Toqué la baranda. Nunca debí dejar que la lluvia me borrara, murmuré. Afuera, los vecinos se asomaban con discreción. Algunos aplaudían, otros solo miraban. No era triunfo, era restitución. La justicia, cuando llega limpia, no necesita ruido. Natalia apareció al final de las escaleras. Su voz sonó cansada. «Mamá, no entiendo por qué hiciste esto». La miré. Ya no había rencor, solo una infinita distancia. Porque no era justo, hija, y porque a veces las madres también tenemos que defender lo que nos pertenece. Ella bajó la mirada. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó. Respondí sin dudar. «Vivir. Esta casa no será un trofeo, será refugio». Y lo fue. En los días siguientes, comencé a limpiar, a abrir ventanas, a dejar que entrara la luz. Los vecinos me ayudaron. Maribel volvió a trabajar conmigo, no como sirvienta, sino como compañera. Pusimos una olla de café en la cocina, y el olor a canela llenó el aire como un himno. La policía pasó a saludar alguna tarde. El joven oficial me llevó una maceta de geranios. «Para que el jardín vuelva a florecer», dijo. Lo coloqué junto al portón, justo donde me quedé aquella noche. Natalia no volvió. Mandó una carta breve, pidiendo perdón por el malentendido, sin nombrar el dolor. No le respondí. A veces el silencio es la única respuesta digna. No guardo odio, pero tampoco olvido. Aprendí que perdonar no es abrir la puerta al que te echó, sino dejar de vivir bajo su sombra. La casa volvió a tener risas. Las de las mujeres que venían del albergue, las que no tenían dónde dormir. Les abrí un cuarto, 2, 3, y poco a poco la casa se llenó de historias parecidas a la mía. La llamé Casa de las Lluvias, en honor a aquella noche que me devolvió la dignidad. Cada atardecer, cuando el sol cae sobre las tejas, me siento en el balcón y miro al horizonte. A veces me parece ver a Natalia caminando desde lejos, con paso inseguro, como una niña que busca perdón. Si un día toca la puerta, la abriré, no porque olvide, sino porque ya no tengo miedo. La justicia me devolvió mi nombre, pero la vida me devolvió la paz. Y cuando el viento sopla y huele a tormenta, sonrío. Ya no temo a la lluvia. Fue ella la que me limpió de las mentiras, la que me recordó que ninguna madre debería suplicar un techo bajo el cual descansar, porque la verdad
aunque se moje, nunca se hunde. A veces me despierto antes que el amanecer, cuando la casa aún está en silencio, y los muros parecen respirar conmigo. Camino descalza por el pasillo y dejo que mis dedos rocen las paredes. No busco ya recuerdos, porque los recuerdos ya no me duelen. Ahora solo soy una mujer mayor viviendo en su casa, con el alma tranquila y la conciencia en orden. Lo que me pasó no fue una tragedia, fue una lección, y aunque me dolió, también me devolvió a mí misma. Después de todo lo que viví, aprendí a soltar. Solté la necesidad de que mi hija me pidiera perdón con las palabras exactas. Solté el anhelo de que volviera a abrazarme como cuando era niña. No llegó ese día, y si llega, será por ella, no por mí. Yo ya no cargo con culpas ajenas. Perdón no es olvido. Es el acto de soltar la piedra sin dejar que te rompa el alma. Convertí mi casa en un refugio para otras mujeres. No lo planeé así, simplemente ocurrió. Una noche vi a una señora mayor durmiendo en la parada del autobús, con la misma mirada que yo tuve aquella noche bajo la lluvia. Le ofrecí café, le ofrecí techo, y ella se quedó. Después llegó otra, y otra. Mujeres que fueron madres, esposas, cuidadoras, pero nunca cuidadas. Aquí no preguntamos por qué, solo abrimos la puerta. A veces tejemos juntas, otras veces solo nos sentamos en silencio con un cafecito y pan. Hay paz en ese silencio. Mi vecina, doña Alma, me dice que ahora me ve más alta. Caminas como si ya no te pesara el corazón, Teresa. Y es verdad. El peso se fue cuando dejé de esperar amor donde no lo había. Porque no es falta de amor, es falta de humanidad lo que duele. Pero una vez que entiendes eso, ya no sangras igual, sanas distinto. Maribel viene cada semana. Se sienta conmigo en la cocina y me cuenta de su vida, de sus estudios, de su sueño de ser enfermera. Ella también fue testigo del dolor, pero no lo dejó crecer en odio. Le estoy ayudando a pagar el primer semestre. No es caridad, es justicia circular. A veces me escriben personas que escucharon mi historia. Mujeres que dicen que también las callaron, también las hicieron sentir como estorbo. Y me preguntan cómo se sigue después de algo así. Yo siempre respondo lo mismo. Se sigue de a poco. Primero respirando, después caminando. Y luego, cuando el alma está lista, abriendo la ventana para que entre la vida sin miedo. Si alguna vez Natalia regresa, no encontraría venganza aquí. Encontraría a una madre que ya no se doblega, pero que sigue siendo madre. Le daría un té caliente y un silencio respetuoso. Y si no vuelve, que la vida la acompañe igual. Hay puertas que uno no cierra por odio, sino por cuidado propio. Hoy no tengo lujos, pero tengo todo, mi techo, mi nombre, mi paz, y cada vez que empieza a llover, no corro a esconderme, salgo al patio, levanto la cara y dejo que el agua me toque, porque esa lluvia, la de aquella noche, no fue el final. Fue el bautizo de mi nueva vida, y si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, solo diré que la dignidad no se mendiga, se vive,